Me ha tocado vivir cosas en los hospitales donde inclusive hubo una ancianita que se me murió prácticamente en un charco de sangre. Lo único que quieren es irse tranquilos, irse en paz, que alguien les haga saber que todo está bien, que lo hicieron muy bien en esta vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido. Estoy con mi amigo Gerardo, que ahorita van a conocer y les voy a platicar un poquito de a lo que viene a decirnos. Nos conocimos en un buen lugar, en donde pudimos platicar un poquito y me dijo, tengo muchas historias que contarte, yo quiero ir, y dije, está perfecto, eres totalmente bienvenido, y aquí estamos con Gerardo. Gerardo, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ti por el espacio, te agradezco mucho tu tiempo y agradezco pues que nos hayamos conocido, poder venir a contarte esas historias que tengo yo con mis pacientes. Sí, muchas gracias. Y bueno, Gerardo es enfermero, ¿verdad? Licenciado en enfermería, así es. Licenciado en enfermería. Y me trataba de contar algunas historias que yo le decía, no, espérame tantito porque si no, no las vamos a contar bien en el podcast. Entonces, por ahí me platicabas de una amiga tuya, de un amigo Exacto. tuyo. Me encantaría escuchar las historias. Y por favor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, te agradezco. Efectivamente, hay en específico dos historias que de inicio me llevaron a, yo creo que tomar este camino de lo que es la enfermería, el cuidado al paciente geriátrico, en general, el cuidado a muchos pacientes que no sabemos quiénes nos vayan a tocar, pero hay en específico personas que nos tocan más allá de lo que es enfermería, más allá de una relación enfermero-paciente, nos llevan como que a tomarlos como amigos. Yo en lo personal siempre digo que cuando tengo en mis manos el cuidado de una persona, de cualquier ser humano, son como mis niños, los hago míos. Entonces, todo esto me llevó desde, yo creo que de muy pequeño, sin darme cuenta, a querer tomar este camino, sin saber específicamente qué era lo que me iba a dedicar, por qué lo quería hacer y en qué momento quería iniciar con esto. Oh, y tienes una muy buena historia para justo esto, saber desde niñito qué te ha llevado y además por qué ahora sigues con la enfermería y toda esta pasión que tienes con la gente de geriatría. Exactamente. Todo esto inició, yo creo que como a los 8 años. 8 años, y te voy a contar rápidamente una historia que me pasó a mí de una amistad entre un niño de 8 años con una persona de 97, 98 años, un abismo de años. Wow, ¿verdad? 90, wow. Sí, 90 años. En aquel entonces yo me encontraba sin saber, en un momento un poquito complejo. Ahora ya de grande lo entiendes en qué situación estabas. Del lugar donde yo vengo, que es en Reynosa, Tamaulipas, viví con una tía en la cual pues ahora sí que como niño añoras a la mamá, al papá, cosa que en ese momento no estábamos lejos prácticamente. Y a mí yo no encontraba como que en ese momento una distracción a esa edad, no entendía muchas cosas. Entonces, de pronto pues me mandaban que a traer el refresco, las tortillas, lo típico que es como con un niño, que te mandan a la tiendita que ve a traer esto o a traer lo que sea. Un lado de mi casa donde yo vivía, había una señora, una viejita que yo siempre veía sentada en una silla de madera con una mesita de madera prácticamente al lado de ella y siempre un plato como que de fideos, de sopa, no sé. Okay. De inicio a mí esa viejita me causaba curiosidad, pero me daba al mismo tiempo como que miedo, porque yo siempre que pasaba se reía conmigo y se reía. Yo volteaba y me le quedaba viendo y se reía conmigo. Entonces yo no sabía cómo se llamaba, no sabía quién era. Con el tiempo y la curiosidad, yo creo que en esa edad, de por qué la señora se reía conmigo, un día me detengo con ella y le digo, no recuerdo bien la palabra, le dije, ¿cómo te llamas? Y ella ya sin dientes, arrugadita ya, un chonguito únicamente, me dice, me llamo Maruca, ¿tú cómo te llamas? Con una voz ya muy grave, muy aguda, ya completamente, prácticamente sin voz la señora.
Desde entonces sentí como que se volvió como que mi momento favorito estar con ella. ¿Por qué? Porque yo siempre que pasaba me quedaba 1 hora, 1 hora y media, 2 horas con ella. Se me iba el tiempo como cuando estás platicando con un amigo normalmente. ¿Qué es lo que hacía yo con ella? Yo sentía que era un ser humano que tenía que cuidar porque nadie estaba con ella en ese momento. Yo sí veía que le llevaban su plato de comida, pero ella siempre estaba solita todos los días. A la hora que yo pasaba, ella estaba ahí. Y yo llegaba y le decía, Maruca, ¿cómo estás? Y empezábamos a reírnos, jugábamos al avioncito. Yo agarraba una cuchara, agarraba el plato de ella, le daba de comer en la boca. Y era como que ya una complicidad entre un niño de 8 años con una persona de 98 años. O sea, yo no lo entendía en ese momento. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía por qué se estaba dando una amistad con esta persona, pero entendía que estábamos en algún momento casi en la misma situación. Yo me sentía solo y estaba solita todo el tiempo porque yo nunca veía a nadie que se le acercara. Entonces, Maruca se convirtió en un como estandarte en ese momento, yo sin saberlo, para saber a lo que yo me iba a dedicar muchos años después, ¿verdad? Yo sentía como que ya de grande entiendo que tenía que protegerla, tenía que cuidarla. Yo creo que de ahí viene ese instinto ahora de, yo decía, quiero dedicarme a algo a lo que yo pueda ayudar a alguien más. Eso te estoy hablando ya de mi adolescencia, que yo me hacía preguntas. En mi curiosidad, yo decía, ¿a qué me quiero dedicar? Todos mis hermanos son ingenieros, mi papá es ingeniero, pero yo no me quiero ir por ese rumbo. Yo quiero tomar otro camino que me permita a mí estar en el momento clave en la vida de un ser humano. En este caso, en la secundaria me vuelve a pasar algo que me da inicio de que quiero dedicarme a algo que pueda ayudar a alguien más. Digo, todas las profesiones ayudan de cierta manera, pero en el lado humano, lo que es la medicina, pues ahora sí que todo es como que muy relativo. Tengo un paciente 15 minutos conmigo, paso medicamentos, lo que sea, y adiós, no te vuelvo a ver. En la secundaria me vuelve a pasar otra situación que me regresa a acordarme de esos 8 años de esa amistad con Maruca. En este caso, que es una persona que siempre está presente conmigo hasta el día de hoy. Es un tema que nunca toco, lo toco muy poquito porque no me gusta que esa historia sea tan manoseada, ¿sabes? Pero lo cuento siempre con mucho cariño porque fue una persona importante en mi vida y que cada cosa buena que yo siento que hago con un paciente me regresa con ella. Entonces en la secundaria me vuelve a suceder algo. Una maestra en su momento me hace un grupo de alumnos y nos invita a ir a esos rinconcitos de la ciudad donde no sabemos que existe, donde no sabemos que hay personas que necesitan, que no tienen que comer, que no les dan trabajo, que hay niños jugando con lodo, jugando con una pelota, que son felices. Entonces ella lo que hace es hacer este grupo de alumnos y decir quién quiere ayudar a alguien más. Y en primera fila me puse yo. Le digo, ¿pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer mucha comida, vamos a comprar muchos juguetes, nos vamos a cooperar entre todos y vamos a llevar a estas personas, aunque sea un día al mes, un poquito de felicidad. Cuando me dijo eso, yo sentí como que me emocioné, no sé, como que hubo una emoción, como cuando te dan una buena noticia, no sé. En realidad, sí me llegó mucho. Lo hicimos, nos juntamos entre varios que éramos afortunadamente del mismo grupo de amigos, de compañeros que nos llevábamos bien. Y cuando llegamos a esos lugares, a esas casas, a llevar, ahora sí que mucha comida, muchos juguetes para los niños. Cuando empezamos a ver, a interactuar con ellos, a platicar con ellos, qué es lo que pasaba, por qué no tenían trabajo, por qué no tenían de comer. Estábamos todo un sábado o un domingo con ellos, jugando fútbol, a las canicas con los niños, llevábamos juguetes, llevábamos comida, ropa.
Y una vez llegué a mi casa y me acosté, me encerré en mi habitación. Dije, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? O sea, sí, la maestra tiene una iniciativa muy buena, pero yo quiero hacer algo por mi parte, algo que pueda aportar yo, Gerardo. Pasó el tiempo y lo seguimos haciendo. Inclusive llegó un diciembre, pasamos un 24 en el día con ellos. Y esa como que necesidad se fue haciendo un poquito más grande. Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por estar en algún hospital en alguna razón, ¿verdad? Afortunadamente lo mío no fue grave, pero me tocó ver a una enfermera cómo le hablaba a sus pacientes, cómo le hablaba al paciente que estaba al lado, que mi niño, que vas a estar bien, vas a ver que todo esto que estás pasando ahorita, o sea, le hablaba con una devoción, con un cariño, que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y me quedé pensando, dije, ¿cuándo es que el ser humano más necesita? Dije, pues cuando más vulnerables estamos, es en la enfermedad. Entonces dije, yo quiero estar en algo así, en algo relacionado con esto. ¿Por qué? Porque me gusta ayudar, o sea, ya lo comprobé, ya lo sentí. Lo mío es estar al lado de alguien que necesite en ese momento. Y bueno, cuando toca la pregunta de mi papá, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Uh-huh. Mira que ingeniería, mira que... Yo no, espérame tantito, eso lo voy a elegir yo, ¿verdad? Porque es lo que voy a hacer toda mi vida. Uh-huh. Y cuando hablé con mis papás, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar enfermería. Mi mamá, pues de entrada, pues le encantó la idea. Mi papá como que medio lo dudó. De que fuera a aguantar más que nada, porque las jornadas laborales en los hospitales y todo lo que ves en un hospital son cosas muy fuertes. Entro a estudiar enfermería, paso mi primer semestre y digo, bueno, hasta el momento me siento a gusto, pero ahí viene lo importante. Vámonos a los hospitales a hacer las prácticas, a que vean cómo es el trabajo dentro de un hospital, porque es muy fácil llegar a un consultorio y ver a una persona caminando, tal vez que a lo mejor no va muy bien, pero que al final de cuentas va a un hospital, pero en el fondo, donde nadie entra, donde todo está restringido, donde estamos todos, ahí es lo bueno, es donde sabes si vas a aguantar o no vas a, o no eres para esto. Okay. Muchos de mis compañeros desertaron de la carrera, no, dijeron no es lo mío definitivamente. Yo pedía que me mandaran a las áreas más complicadas. Ok, ¿cómo cuáles? Como por ejemplo medicina interna, que son áreas donde ves cosas muy fuertes, donde ves pacientes que ya están en sus últimos momentos, donde ves patologías muy complejas, muy complicadas, donde dices tú, hijo, eso es relativamente complicado que este paciente vaya a salir adelante. O sea, lo último que hay que darles un cuidado especial, que se vaya tranquilo, que se vaya lo mejor que se pueda. Lo que está en mis manos, porque también no depende únicamente de nosotros, depende también mucho del familiar. Pues a mí me mandaban a epidemiología y no me gustaba. Yo decía, es que esto es fácil, es que esto es poner una vacuna, no lo hago muy simple, pero yo quiero estar allá donde está todo lo complicado, quiero aprender, aparte quiero conocer a los pacientes. Y afortunadamente siempre fui muy disciplinado, tanto en el área teórica como en mis prácticas. En mis prácticas para mí eran sagradas, yo no faltaba. Te vas haciendo como que amigos de los pacientes. Porque ves tantas cosas, a veces los familiares necesitan el apoyo moral. No únicamente entre ellos, sino que alguien que tiene el contacto directo con su paciente venga y les diga, todo va a estar bien, tranquilo. Uy, se necesita mucho, mucho en los hospitales. Perdóname por interrumpirte, pero se necesita demasiado este acompañamiento porque es una tristeza muy fuerte tener un familiar dentro de un hospital. Es algo muy duro y personas como tú que ayuden, que sean amables, eso es algo que no tienen idea de qué precio tiene, de verdad. Es algo súper bonito. Exactamente. Sí, en algún momento en uno de esos hospitales, yo haciendo mis prácticas, hubo el caso, recuerdo bien, de un chico te estoy hablando 20 años.
20 años con problemas renales, ya era muy complicado que fuera a salir adelante. Su apariencia física era ya de una persona de 40, 50 años. Y siempre que me tocó en esa área, me tocó atenderlo a él. Y yo iba y le agarraba la mano y estaba su mamá siempre presente y platicábamos. Y dormía él y su mamá se le quedaba viendo con una tristeza. Pero lamentablemente nosotros no podemos ponernos en el lugar de los familiares. Me refiero a yo no puedo irme a poner a llorar con ella. Claro, todos tenemos sentimientos. Y dedicándote a esto, lo que pasa es que es un sube y baja de emociones con nosotros. Porque te encariñas tanto con el familiar. Ves las complicaciones que tienen. A veces no tienen para poder pagar, solventar un gasto tan grande de medicamentos, de sesiones de terapias, lo que sea. Y dices tú, ¿cómo le ayudo? ¿En qué momento? O sea, mi trabajo obviamente es cuidar a su paciente, pero ¿cómo le ayudo al familiar? Moralmente, pues lo estoy haciendo, pero a veces uno quiere hacer más y quiere ir más allá y no se puede. En este caso, este chico, ya sabíamos que no iba a salir de esa situación, ¿verdad? Ya tenía como prácticamente cuidados paliativos. Uh-huh. Y su mamá rezaba y oraba y nos abrazaba y nos decía, es que no quiero que se me vaya. El día que se fue el chico le tocó en mi turno. Su mamá venía conmigo, me abrazaba y me decía que le dijera que no era cierto, que ya no estaba. Y ahora sí que te tragas el sentimiento para no ponerte igual que ella, porque al final de cuentas te haces amigos de los pacientes. Que me hiciste acordarme de mi abuelita. Cuando estuvo hospitalizada, mi abuelita falleció a los 100 años y estuvo hospitalizada y decían los médicos que ella tenía mejor salud que todos nosotros, que solo se había caído y que estábamos nosotros muy espantados por eso. Dices que están muy espantados, pero tienen muy buena salud. Y me acuerdo que velé con ella y y tú tratas de hacer todo lo más sencillo posible, pero a veces ahí sabes que no conoces muchas cosas, ¿no? Como curarle una herida a una persona mayor, cambiarle un pañal, si se hace el baño, a lo mejor cómo darle el alimento, cómo debe de dormir. Y me hiciste acordarme de esta etapa que fue muy complicada para mí, muy, muy complicada. Sí, en efecto, a veces los familiares la padecen más que el mismo paciente. Nosotros siempre decimos, batallamos más con el familiar que con el mismo paciente. No sí. En el sentido complicado, yo, sí. En el sentido sentimental. Sí, es muy duro. Sí, porque prácticamente el paciente es el que está postrado. A veces ya no se dan cuenta cómo están, en qué estado están ellos. Pero el familiar es el que está padeciendo, es el que lleva una carga emocional que la curas después de que se te va el familiar, después de que ya está descansando. Ahora sí voy yo a curarme yo. Por eso hay ciencia que se encarga también de curar a los familiares. En este caso, por ejemplo, los hijos, los padres, los hermanos. Quien está a cargo del paciente, tanto en lo económico como estar al pendiente del cuidado de él, son los que más padecen toda esta carga emocional, se drenan ellos mismos, y es complicado verlos también. Digo, no generalizo porque pues en enfermería hay de todo. Hay a quien sí le interesan sus pacientes, hay a quien sí le interesa la salud emocional. Hay que recordar que para tener el significado de salud tiene que ser espiritual, mental, física y emocional. Eso, si no tenemos esos 3 puntos claves en un paciente, pues para eso estamos nosotros, para cubrir tus necesidades, las necesidades que en este caso, pues es mi trabajo. Pero yo más que verlo como un trabajo, lo veo como una satisfacción personal que opté desde que yo cuidaba a Maruca, desde que yo recuerdo que me regreso otra vez, digo, yo a esa señora le tengo un cariño muy especial. No recuerdo bien cuándo la dejé de ver. Ya de grande regresé, pasé por esa misma calle, ya de adulto. Y sigue estando su cuartito ahí. Ya casi enterrada su casita ahí. Pero tengo unos recuerdos con ella
y siempre la tengo muy presente. Ahora ya de grande me volvió a suceder con otro paciente, que él sí fue mi paciente, por cosas del destino. Cuando llego a esta ciudad entro a una agencia de enfermería y el primer paciente que me mandan es con este señor Pepito, que ya está descansando también. Pepito inició como un paciente, o sea, yo consiguiendo trabajo, pero se fue convirtiendo en un amigo que duré casi 3 años con él cuidándolo. Él tenía Parkinson. Él prácticamente estaba atrapado dentro de su propio cuerpo. Parkinson, hipertensión arterial, 4 infartos cerebrales. Entonces esas patologías lo dejaron atrapado dentro de su propio cuerpo. Cuando yo llego con él, era una persona prácticamente en cama, que dependía al 100% de quién iba a estar con él, porque pues había que bañarlo, había que movilizarlo, había que prácticamente cargarlo. Pepito era un bebito. Ese señor ya hablaba muy poco, ya se expresaba muy poco. Y conforme fue pasando el tiempo, estuve si acaso yo creo que 1 mes con él al inicio. Pero al año sus familiares me vuelven a llamar. Exactamente 1 año después me llaman y me dicen, oye, necesito una persona que cuide a mi papá y quisiera ver si tú estás disponible. Le dije, sí, recuerdo este paciente. Cuando regreso, Pepito ya estaba en unas condiciones un poco más complejas que cuando yo lo tomé por inicio. Uh-huh. Entonces, cuando lo veo yo, sentí como que una emoción, como si lo conociera de hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Como si fuera una persona que ya había estado presente, no como paciente, no, que sentí como un cariño de entrada otra vez con él. Le dije, sí me acuerdo de usted, pero ya lo tenían, ya estaba en unas condiciones ya como que no, unos cuidados más específicos de enfermería. Entonces dije, sí ha ido empeorando. Le daban, yo creo, si acaso 1 mes, 2 meses de vida únicamente. Y yo dije, bueno, estos 2 o 3 meses que él vaya a durar, que se vaya tranquilo, que se vaya sabiendo que su familia está aquí, su esposa, sus hijos, sus nietos, y que cuando él se vaya tranquilo, que se vaya en paz de que fue una persona, porque pues toda la vida que me platicaron de él, pasaron meses y Pepito no se iba, seguía ahí. Pasaban meses y Pepito no se iba, seguía ahí. Y yo me ponía a platicar con él, yo le decía, Pepito, descansa, y Pepito, vete tranquilo, todo va a estar bien. Pero era una persona que no se quería ir. Él sentía como que todavía le faltaba disfrutar todavía a sus nietos. De 24 horas podía estar despierto únicamente 2. De 24 horas podía estar despierto yo creo que ni las 24 horas. Y yo siempre trataba de mantenerlo activo, con terapia, con movimientos. Lo metía a bañar temprano, le daba de comer por sonda. Pero a final de cuentas todo este tiempo de convivencia que pasé con él me llevó otra vez a acordarme de por qué yo soy enfermero. Yo a Pepito lo despertaba cantándole, le abría las persianas de su habitación y decía, mi rey, ya es hora de levantarnos, hoy va a ser un día bonito, tranquilo para ti, vamos a ir a pasear, nos llegamos a ir de viaje. Yo lo veía como disfrutaba en sus lapsos de conciencia. Este es el Pepito que yo quiero ver, el Pepito que yo quiero seguir cuidando. Entiendes la situación de él, entiendes la situación de los familiares también. La impotencia de verlo todo el tiempo dormido, y por más que lo sientas en un sofá, que vea lo que a él le gustaba antes, los toros, películas, programas, y ahorita lo ves completamente caído. Tratas de despertarlo, tratas de hacer todo lo que está al alcance de tus manos para mantenerlos bien. A veces no importa uno como enfermero cómo estés. Si tienes problemas en casa, si a lo mejor hoy no querías ir a trabajar o simplemente te levantaste completamente sin energía, a mí se me olvida todo eso y
como cuando estoy con ellos, es como un shot de energía, ¿verdad? Porque sé que necesitan. Y me necesitan entero y completo. Que también son como niños chiquitos en cosas muy cómicas. Y puedo platicarte algo. Claro. Que gracias, que de hecho yo hacía donativos y hacía este tipo de activaciones en casas hogar, en orfanatos, en casas de asistencia. Y también suelen, pues como son niños, suelen ser muy divertidos. Y recuerdo que fuimos a jugar como dominó y cositas así. Y pasó algo muy gracioso con una compañera mía, porque mi compañera, estamos en la universidad, y mi compañera se acercó a asistir a un señor. Entonces el señor, las señoras de al lado, pues como que murmuraban algo, ¿no? Y yo decía como, ¿qué murmuran? Yo muy chismosa así me asomé como que están murmurando el señor. Y medio soltaban una risita, ¿no? Y yo decía, cuéntenme el chisme. Entonces me acerqué y le dije a una de ellas, ¿qué pasa? Y me dijo, es bien coqueto. Y yo dije, ¿a poco sí? Sí, es bien coqueto. Dicho y hecho, bueno, agarró a mi compañera de la mano y le dijo, tú vas a ser mi novia. Y luego le acercó así. El señor era alto, y estaba fornido. Se ve que pues hacía ejercicio de joven. Y la jaló así y le dio un beso así en su mejilla y le dijo, tú eres mi novia. Y entonces todos estábamos pues murmurando así como, se van a casar, ¿no? Claro. Y entonces el señor estaba muy enamorado de mi compañera. Y mi compañera ya no la dejaban irse a mi compañera. O sea, y era como, bueno, pues ya acabamos, ya nos vamos. Y el señor, no, mi novia se queda conmigo. Y la agarraba con su manota así bien fuerte. Y le decía, tú eres mi novia y te vas a quedar aquí conmigo. Y era algo muy bonito. Y era algo, pues vaya, algo muy tierno también, ¿no? Son niños chiquitos. Bien dicen que cuando hay fue algo que me dijo mi mamá cuando yo decidí estudiar enfermería. A mí me decía mi mamá, siempre que vayas a tener contigo un paciente, recuerda por qué quisiste estudiar enfermería y cuídalos como te gustaría que nos cuidaran a tu papá y a mí. Fue el comentario que mi mamá me hizo que a mí se me quedó grabado hasta el momento y se lo agradezco. Se lo agradezco mucho porque no me lo esperaba cuando me dijo eso. Yo creo que me lo dijo cuando fue mi graduación, o no recuerdo si fue al inicio de que yo empecé a estudiar enfermería, pero mi mamá me dijo en algún momento, cuida a tus pacientes como te gustaría que nos cuidaran a tu papá y a mí. Y yo los cuido, yo juego con ellos y sí, son unos niños chiquitos. Y yo por eso digo, son mis niños, porque los quiero proteger, porque sé que están en una situación vulnerable, pero tienen esa chispa, algunos tienen esa chispa de que todavía bromean, de que todavía juegan, de que todavía se dan cuenta de la realidad de ellos y la valentía que tienen de pronto de sacar un chiste, una broma hasta de ellos mismos. Sí, sí. Pepito era un paciente de que cuando algo no le gustaba, no estaba de acuerdo en que lo metiera a bañar o que le diera de comer por la sonda, me tiraba mis buenos trancazos, me llegué a llevar mis buenos derechazos con él. Y lejos de molestarme, pues prácticamente para mí era risa porque el señor tenía una fuerza en las manos a pesar de que tenía ya parte de su cuerpo muy rígido. Él hacía lo posible por defenderse, se ponía a la defensiva. Y yo, amigo, no vamos a pelear ahorita, más tarde nos echamos una luchita, lo que tú quieras. Y después se reía. Entonces son esos momentos de picardía que son lapsos muy cortos, pero que los disfrutas con ellos. Sí, muy bonitos. Yo la verdad es que conozco a una señora que ojalá que pueda ver este capítulo. De verdad, ojalá que lo pueda ver. La quiero mucho. Gelita, te mando un gran abrazo. Y yo ya no tengo mis 4 abuelitos, pero recuerdo que cuando la conocí nos poníamos a ver Caso Cerrado. Y ahí andábamos, pero no, hombre, y yo, mira esa vieja nada más, y no sé qué, y nos atacamos de la risa y no sé qué. Y entonces un día me dijo, ay, sí, hija, y entonces yo
recordé a mis abuelitos, ¿no? Y entonces me vino este frío en el cuerpo diciendo, me acordé de todo lo bonito que viví con ellos y yo decía, ¿qué hago, no? Y ella pues me quiere mucho, yo la quiero muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que un día llegué y le dije, como yo ya no tengo abuelitos, Gela, tú puedes ser mi abuelita. Y me dijo, sí. Y es mi abuelita, hasta ahorita es mi abuelita y siempre va a ser mi abuelita por siempre. Claro. Y de verdad que nos queremos muchísimo. Cumpleaños un día antes que yo y bueno, nos poníamos pastel y todo y demás y era muy lindo, pero que es ese cariño de una persona mayor que es bonito, ¿sabes? Que es un buen recuerdo y que sabes que lo tienes en tu corazón porque son niños, pero también son tiernos, pero también sí se defienden, pero también son enojones. Y sí, como bien dices, ¿no? O sea, cuando entran en este mundo de niños es hasta no querer comer, ¿no? Te dicen, no quiero comer, no quiero esto, no me gustan las verduras, y es algo muy, muy bonito, ¿no? Yo llegué a darle, si está viendo esto, yo hoy le llegué a echar azúcar a su café porque a escondidas lo hacíamos, pero no podía tomar azúcar y me decía, y 2 de azúcar, y yo rapidísimo, y de hecho me bajaba rápido para prepararle su cafecito con esa finalidad de yo 2 de azúcar, y ya sabes, ahí preparándole el café, no tiene azúcar. Te haces cómplices de ellos. Sí. Te haces cómplice en las travesuras de ellos. Me tocó una paciente en algún momento que también quise mucho, doña Leo, que si sus hermanas me están viendo, pues en algún momento nos volveremos a encontrar, no lo sé. Ella me hacía la travesura de que si no estaba de buen humor, yo la levantaba en la mañana y le tenía que cambiar el pañal, se ponía dura completamente, me decía, haz tu trabajo, es tu trabajo, no el mío. Yo, doña Leo, pero permítame, cambiarle el pañal. No, es tu trabajo, tú hazlo como puedas. O cuando no quería tomar sus medicamentos, me decía, tómate tú el medicamento y luego me lo tomo yo. Y pues ahí, o sea, son travesuras de que dices tú, ¿en qué momento nos estamos yendo para acá? Si yo debo de ser firme con él, pero no puedes, no puedes ser tan cuadrado en esto con ellos, porque entiendes la situación en la que ellos están. Y esos momentos son los que de repente te hacen el día que esto está jugando conmigo, está haciendo que yo me tome el medicamento, pero al mismo tiempo quiere decir que está bien, que está de humor, que se siente un poco mejor y te haces cómplice de sus travesuras. Yo con Pepito, por ejemplo, de pronto no podía hacer ciertas cosas, indicaciones por sus médicos, que también les pido una disculpa porque no podía decirle que no. Pero a veces cosas que yo sabía que a él le gustaban y lo iban a mantener un poco más despierto, un poquito más consciente, era bueno, hoy no nos bañamos, Pepito, no te preocupes. Que no, te voy a limpiar con toallitas y bueno, ¿verdad? Pues no le gustaba, era un hecho. Pero a veces estás cómplice de las travesuras de ellos. Y son, como te digo, son niños chiquitos que puedes jugar con ellos. Cuando tienes que ponerte serio y tienes que ser, ya ahora sí, sacar el lado profesional y no medirte en lo que ellos quieran, sino en lo que necesitan, es cuando ya cambias como que el chip otra vez de, a ver, no, tú pones el 50, yo pongo el 50. Yo siempre con mis pacientes es 50 y 50. Cuando son pacientes que están conscientes todavía, que entienden su situación, yo llego y digo, yo contigo soy el 50%. Tu 50, mi trabajo y mi 50% es ponerte todo el cariño que tú necesitas, es ponerte la atención en tiempo completo, en tiempo y forma, y hacer lo que tú necesitas que te hagan, en este caso los cuidados de enfermería que tú necesitas. Tu 50 únicamente es tu actitud. Si tú tienes una actitud de que hoy voy a sentirme mejor, voy a tratar de estar un poco mejor que ayer, ya la hicimos tú y yo. Vamos a estar 24 horas juntos y yo voy a cubrir esa necesidad que tú tienes, que ya no puedes cubrir, pero tu único trabajo cuando estés despierto o despierta es poner tu actitud. Permíteme ayudarte nada más.
Entonces, a veces te sales de esa línea porque dices tú, ¿por qué no? O sea, déjalo. A veces los mismos médicos te dicen, ya déjalo que coma lo que quiera. Ya no tiene restricción en las dietas. Si quiere ir a algún lugar, llévenselo. Y eso es lo padre de esto, de que a veces esto son sus últimos momentos y permítele que diga lo que quiera, que se enoje, que llore, que grite, que se ría a carcajadas, que coma lo que quiera, que quiere ir a, no sé, a un parque, llévatelo al parque. No pasa absolutamente nada con eso. Entonces, sí son momentos de repente cuando se te van, es una tristeza para uno. Después de haber convivido tanto tiempo con ellos, de haber pasado una Navidad, un 31 de diciembre, de haber tenido algún viaje con ellos, con su familia, de que su familia te acojan a ti también, te digan lo que necesites y tienes toda mi confianza y tienes mi autorización para hacer lo que tú tengas que hacer con él. En el caso de Pepito, lo último fue muy doloroso para mí porque ya en el transcurso de su enfermedad, él no daba indicios de cuándo él se iba a ir. No sabíamos. Tenía los signos vitales mucho mejor que yo y que su esposa juntos. La única diferencia es que él ya no despertaba. Pero no teníamos un parámetro en medir donde probablemente le quede un mes, probablemente le quede un año más, no lo sabemos. Era incierto con él. Y cuando se va, yo no estuve ahí. Me toca salir de ese turno con él. Llega mi compañero y voy aquí cerca a cortarme el cabello y de repente una llamada me dice, Pepito no responde. Yo, ¿cómo que no responde? Si lo dejé bien. Pepito no responde. Está saliendo mucha salivación, no responde. Checa los signos vitales, canalízalo, pone medicamentos, pone un glucosado. Le hablo a su hija, que en ese momento ella estaba fuera de la Ciudad de México, y le digo, oye, está pasando esto con tu papá. Y la respuesta de ella fue, ya, déjenlo que se vaya. Yo me puse como loco. Yo estaba a la mitad del corte de cabello y en ese momento dije al chavo, haz algo rápido, Leo, necesito irme, necesito ir a ver a mi amigo. Y eso fue dolorosísimo para mí en su momento. Porque yo siempre dije, yo quiero estar en el momento con él, abrazarlo y decirle que se vaya tranquilo y que todo va a estar bien y que sus hijos lo quieren mucho, que su esposa lo quiso y lo quieren demasiado, pero ellos ya también quieren que él descanse. Y en su momento sí fue como la locura para mí, porque yo decía, voy a su casa o ¿a qué voy? Entonces, entre llamada y llamada con los familiares, como que fui perdiendo como que el sentido. Yo también dije, ¿a qué voy? O sea, Pepito ya se fue. ¿Para qué voy? Se van a llevar ahorita el cuerpo que voy a ir yo a hacer allá. Llego a mi departamento y yo venía en shock. Hablo con una de sus terapeutas, me dice, en efecto, Jera, dice, Pepito, me acaban de avisar que ya falleció. Te doy el pésame porque tú fuiste la persona que estuvo con él en sus últimos 2 años. Me habla uno de sus hijos y me dice, te agradezco mucho todo lo que hiciste por mi papá. En su momento, yo hubiera deseado haberme quedado con él en su último suspiro. Ahorita lo agradezco, que no fue así. Porque yo no me hubiera resignado a que se hubiera ido, porque para mí no se fue un paciente, a mí se me fue un amigo que dormíamos y amanecíamos juntos. Nos enojábamos los dos y nos reíamos los dos. Ya en el sepelio de él, yo lo veía así con los ojitos cerrados y yo decía, no, es que está dormido como cuando estaba en su casa. No me resignaba el hecho de decir, ya no está, ya se fue, ya no va a estar ahí. Y fue muy complicado porque yo siempre dije, yo voy a estar cuando él se vaya y yo voy a estar. A veces la vida te da un cachetada con un guante blanco y te dicen, no es el momento y no vas a ser tú. Sí.
Y fue muy complicado después porque yo seguí yendo a su casa a cuidar a su esposa también. Y entrar a la habitación donde yo convivía con él era como sudar frío para mí. Era como se me erizaba mucho la piel todo el tiempo. Y inclusive sus familiares me decían, Jera, ¿puedes dormir en la otra habitación? Yo no, aquí voy a dormir. Tenía mi reposet al lado de su cama. Y empezamos a sacar cosas de él y ropa de él que pues sus nietos se querían llevar, que sus hijos querían tomar. Yo me quedé afortunadamente con una boinita que siempre le ponía, era como un nenuco Pepito cuando lo sacaba a pasear. Era un señor cachetoncito, güerito, él le ponía una boinita con sus chamarras y todo, y era un muñequito. Entonces esa boina yo la tengo conmigo. Yo lo único que le pedí a su hija, le dije, mira, ¿sabes qué? No te pido más que regálame esto. Es lo que yo me quiero llevar de él. Porque yo lo veía a él y le encantaba él todavía alcanzaba a distinguir colores, alcanzaba a ver qué es lo que le iba a poner. Y justamente esa boinita siempre me decía que se la pusiera para salir a cualquier lado. Le digo, esto para mí es muy valioso y tiene en mi casa un lugar muy especial, guardada, porque él es muy especial para mí. Entonces, ¿a qué voy con esta historia de Pepito? A que hace meses lo platicaba con alguien, le digo, fíjate que ahora tengo 2 amigos. Le digo que a la par, por ejemplo, Maruca, pues yo no entendía una amistad con una señora de 98 años. Con Pepito, ya en mi edad adulta, entiendo muchas cosas que Maruca posiblemente haya pasado, yo no estuve presente. Que me hubiera encantado, ahora ya de grande lo pienso, me hubiera encantado estar con ella en sus últimos momentos, me hubiera fascinado despedirme de ella. Maruca fue como que esa persona que no me pude despedir, no porque no quisiera, sino porque yo no entendía por qué el cariño por esta señora. Y con Pepito no me pude despedir porque no me tocaba despedirme de él tampoco. Y ¿será que a veces uno atrae lo que uno piensa, lo que uno no quiere? Yo siempre he dicho que para mí las despedidas es lo más doloroso. Cuando quieres a alguien, independientemente sea un familiar, una amistad o un paciente, como que no me gusta despedirme de ellos. Como que se me hace súper doloroso, y yo creo que hubiera sido en estos 2 casos algo así, algo como doloroso, como un recuerdo triste, pero los mantengo como unos recuerdos bonitos con ellos. Sí, digo, en lo personal yo no tengo mis 4 abuelitos, pero tengo a Angelita. Y también es muy doloroso porque creo que de las cosas más fuertes que te pueden pasar siendo hijo es ver cómo se deteriora tu padre y tu madre, ¿no? Ver cómo se deterioran tus abuelitos también, ver cómo se deteriora, pues vaya, una persona que quieres, ¿no? Y recuerdo una vez que yo le decía a una persona, ¿no? Es que, ay, luego me desespera esta enfermera que los atiende, porque esa enfermera todo el tiempo está, hola mi amor, pásate por aquí, sale por todos para tomarle los signos vitales hasta que llega el abuelito, lo sienta, se pone a platicar con él, ¿cómo estás hoy, mi amor? Y se pone a platicar con él, y luego los de los signos vitales de las 11 de la mañana pasan hasta las 12, porque se pone a platicar, ¿no? Con todos. Y entonces esta persona me dijo, la vida te va deteriorando tanto y tienes tantas enfermedades y tantos vacíos y te das cuenta que hay tanta gente que ya no está a tu alrededor. Mientras más creces, más muertes de tu alrededor ves, más cosas tristes te pasan, que el hecho de que te hablen de esa forma te da un alivio, que alguien te puede ayudar a caminar, que alguien te puede dar el paso, que alguien te puede ayudar a cruzar la calle, que alguien te puede orientar, que alguien puede llamar a alguno de tus familiares que te pueden cuidar. Y yo dije, sí, que real, la vida estresante te lleva a pensar estupideces, ¿no? Como, ay, no pasé a mi hora. Sí, bueno, pero cuando tú seas mayor, ¿quién va a caminar contigo? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién va a hablar contigo, no? En cuántos asilos, cuántas personas abandonadas hay, ¿no? Y fallecen ahí mismo
por tanto abandono de los mismos hijos, de los mismos familiares, que es una situación bien, bien triste, ¿no? Entonces, creo que siempre se nos olvida que todos vamos a ir creciendo y vamos a irnos deteriorando, y creo que la manera más amable de poder llevar esta vida lo más tranquilo es haciéndonos la vida más bonita, ¿no? Y yo creo que personas como tú, que tienen tanto cariño por todos los adultos mayores, y que créeme que yo sé que no solo es por el adulto mayor. Cuando tú naces con este don, que alguna vez yo le platicaba aquí al buen Maki, aquí atrás de cámara, yo le decía, si pudiera tener un superpoder sería curar los corazones de la gente que ha sido dañada. Cuando naces con eso, no manches, Gerardo, es una bendición. Es algo que yo creo que ni tú te das cuenta de las cosas bonitas que le haces a la gente, ¿no? Creo que y creo que es un privilegio y ha sido un honor conocerte, y creo que que hay todavía personas muy buenas en el mundo como tú, y creo que hay muchas personas bonitas que gozan de todo esto, y qué difícil abrazarte fuerte por este tipo de situaciones que nos han pasado, porque también yo he pasado, ¿no? Que ha sido complicado. Claro. A veces la vida es tan rápida que no nos damos, o sea, se va tan rápido y nos enfocamos tanto en cosas que no tienen sentido, que no nos damos cuenta que el verdadero sentido de la vida del ser humano es, primero que nada, tener salud. En segundo, hacer cosas prósperas que nos ayuden a seguir adelante, a tener siempre una ilusión. En mi caso, lo que Gerardo te puede decir es que la parte que yo más añoro y que más disfruto, a pesar a veces del cansancio, a veces de los problemas personales que uno llega a tener, es siempre estar conviviendo con estos abuelitos, con esos viejitos. En algún momento en Reynosa llegué a ir a un asilo por decisión propia, y había infinidad de carencias. Cuando yo llegué con estas abuelitas, todo era como que todo estaba volteado. Había abuelitas que ya estaban abandonadas completamente por los familiares, que tenían un cáncer. Pero había uno en específico que siempre me llamó la atención, y por ahí yo creo que en redes sociales, en Instagram o Facebook, no recuerdo, subí un video con ella y ella cantando a todo pulmón, yo sigo siendo el rey. Y dices tú, cuando no estamos bien, nosotros que se supone que estamos, no tenemos ninguna discapacidad, viene alguien y nos enseña que aún estando en momentos difíciles, en estar en abandono, en estar con una enfermedad como un cáncer ya muy avanzado, te enseñan a valorar en realidad la vida. Hay personas que llegan y nos tocan de repente, pues para abrirnos los ojos a nosotros, ¿no? Es decir, gracias a Dios tengo un techo, tengo salud, tengo trabajo, mis familiares están bien. Yo no quiero imaginar el momento en que mis papás lleguen a empezar a padecer. Mi mamá y yo lo platicamos mucho, y mi mamá, si yo me pongo en mal, yo quiero, déjenme o métanme en una casa de retiro. Espérame, para ti es fácil decirlo porque no ha llegado el momento. Para mí es difícil imaginarlo, porque yo lo he vivido todos estos años con mis pacientes. Yo digo, yo te puedo asegurar que yo no podría cuidar a mis papás. En mi familia todos piensan que yo voy a ser el encargado de eso. Pero digo yo, no, porque al final de cuentas yo voy a terminar haciendo lo que mi mamá dice. Porque en enfermería hay procedimientos que tienes que hacer que a veces son dolorosos para ellos físicamente. Yo no voy a soportar ver a mi mamá quejándose de dolor y ser yo el causante de ese dolor. Para mí va a ser súper difícil. Y siempre lo hemos hablado, ¿no? Es que Gerardo va a ser el que va a cuidar a mis papás, y le digo, espérame tantito, no nos adelantemos a algo que todavía no está pasando, que sabemos que va a ser complicado para mis hermanos y para mí, pero al final de cuentas el dolor lo voy a llevar yo, porque yo voy a ser el causante del dolor, de la molestia, de la incomodidad de ellos. Entonces, te repito, hay personas que llegan con una carencia de salud. A veces salen, a veces no salen.
Me ha tocado vivir cosas en los hospitales donde inclusive hubo una ancianita que se me murió prácticamente en un charco de sangre, que se me fue la cama completamente llena de sangre, en alguna cirugía, y esa señora se iba al siguiente día ya para su casa de alta. Llego y le tomo signos vitales, estaban sus nietas, sus hijos con ella, todos muy contentos porque ya se iba del hospital. Sorpresa, estornudó y como la cirugía fue en una arteria, se rompió la arteria y empezó a desbordarse de sangre por todos lados. Son cosas que la vida te tiene deparado momentos en los que dices, tú crees que la vas a librar, pero no es así. O crees, como en el caso de Pepito, que vas a durar 4 días, 2 meses cuando mucho, y te regalaron 3 años más. Entonces eso es lo complejo, lo que no entendemos. Y yo creo que siempre hay que disfrutar el momento, también sufrirlo, porque de repente es bueno sacar el sentimiento como lo traigas, de alegría, de tristeza, de coraje, saber canalizar esas energías. Y en el caso de las personas que nos dedicamos al cuidado de pacientes geriátricos o en general, ponernos en el lugar de ellos y decir, él necesita de mí porque está en un estado vulnerable, porque está en un estado donde no puede cubrir ya sus necesidades. Es en mi trabajo, pero fue lo que yo elegí como persona, dedicarme a esto, sabiendo que van a ser horas arduas de trabajo, a lo mejor no dormir, no comer bien, pero saber que estoy dando lo mejor de mí para que esta persona recibirla. Tenemos el privilegio de recibir vida y de despedir a otros. Y en este caso yo tengo el privilegio de recibir a un bebé y despedir a una persona que ya su ciclo ya está terminando ahí. Tengo ese regalo que yo elegí para mí, que me trajo desde niño, desde los 8 años, sin saberlo, que pasé por una etapa en la secundaria en la que hubo alguien que me llevó a ver las necesidades de alguien más. Y ahora ya de grande, tener pacientes en las cuales decir, me la juego contigo, pero como estés, si ya estás dormido, si ya estás descansando, si sientes que ya te vas a ir, aquí estoy yo para cuidarte. Aquí estoy yo para tomarte la mano y decirte que te vayas tranquilo. Todo lo que hayas hecho aquí lo hiciste bien, tu familia está contigo y yo estoy aquí contigo. Pues, Gerard, el tiempo se me fue volando. Quiero agradecerte mucho que hayas venido. Obviamente voy a dejar las puertas abiertas por si quieres regresar, por si quieres seguirnos contando más historias, porque sé que Maruca y Pepito son bastante importantes, que ya hasta yo los quiero y no conviví con ellos y son, híjole, es una sensación muy bonita y qué bueno que están en tu corazón, porque ahora, como en la película de Coco, lo transmites y entonces viene ahora al mío, y ahora yo tengo el gusto de conocerlos pues mediante tu experiencia. Y amigos, pues no me voy sin antes decirles que los adultos mayores son personas como todos nosotros que han vivido historias, han tenido errores, han hecho cosas muy bonitas, pero que debemos de tenerles mucha paciencia y mucho respeto. Y para mí es muy importante decirles que ellos llegan a frustrarse por una llamada telefónica, por la nueva tecnología, y muchas veces nosotros no entendemos por qué ellos se molestan si les hablamos por teléfono, si hacemos algo que nosotros creemos que está correcto, pero ellos lo sienten un poco más agresivo, no me dejarás mentir. El hecho de bañarse, su piel cada vez es más pues delgada, exactamente, sí. ¿No? Los suéteres cada vez más les pesan, necesitan una tela un poco más delgada, un poco más pero que además los caliente, ¿no? Que además los tenga en su pues clima normal, no pueden exponerse a ciertas cosas, y creo que a todos nos gustaría pues ser tratados de esa misma forma, ¿no? Y bueno, una de las cosas que quiero compartirles es
dentro del proceso de las vivencias y los fallecimientos de mis abuelitos, para mí fue muy importante tratar de canalizarlo en ciertas situaciones, ¿no? Una fue en una canción de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la raíz, porque para mí es que las raíces de tus abuelos y de tus padres siempre van a vivir en ti, y aunque estén en la tierra o estén en el cielo, siempre van a estar dentro de ti, en los genes, en el carácter, en todo van a vivir en ti. Y créeme que lo mejor que la puedan pasar está increíble. Entonces me hiciste acordarme de 20 cosas, y entre eso, pues además de agradecerte, es una fecha muy difícil para mí, porque hoy cumpliría años una de mis abuelitas, justo hoy que grabamos, y no sé por qué elegiste esta fecha, pero en la mañana me acordé y dije yo, qué raro, y valórenlos un montón, porque cuando se van, no importa la edad que tengas, valoras a la gente que no está en tu vida y dices, pude haber hecho esto y no estuvo, ¿no? Entonces, pues le mando un abrazo hasta el cielo, pero fue muy raro que me dieras esta fecha para grabar, lo cual te agradezco mucho, pero hasta hoy en la mañana lo recordé y dije, pues le mando la felicitación hasta el cielo, ¿no? Hasta donde esté. Y te agradezco que haya personas como tú que lo hayan visto los procesos de una persona de la tercera edad, o no, porque puedes estar en un hospital y lo ves de una forma muchísimo más humana, muchísimo más bonita, porque créeme que todos los hijos que queremos que nuestros padres los cuiden sea una persona tan bonita como tú. Y te agradezco mucho por eso, mucho, mucho por eso. Te agradezco el espacio, le mandamos un gran saludo, un abrazo a tu ser, a ese ser que físicamente ya no está, pero debe estar aquí contigo. Cuídenos mucho porque son unos niños chiquitos nuevamente, son unas personas increíbles que ya no cuentan con ningún tipo de maldad, que ya no cuentan con ningún tipo de resentimientos a nadie. Lo único que quieren es irse tranquilos, irse en paz, que alguien les haga saber que todo está bien, que lo hicieron muy bien en esta vida. Y pues bueno, a todos los abuelitos, un abrazo muy fraternal, con mucho cariño, mucho amor. A los compañeros, que hagan el trabajo con ellos lo mejor que se pueda, que los abracen, que los mimen, que los chiflen, que se salgan un poquito de ese cuadro que tenemos nosotros en enfermería en específico, del cuidado. Hazlo fácil para ellos, hazlo agradable y vas a ver que te lo van a agradecer. Y el objetivo no es que te lo agradezcan, es que tú te vayas con la satisfacción de que cuidaste a una persona, que hiciste lo mejor de ti y que le brindaste todo el apoyo que él necesitaba en ese momento. Entonces, un abrazo para los familiares también que estén pasando por algún momento con ellos complicado. Ahora sí que es un ciclo que se abre, cuando llegamos lo cerramos. A veces no encontramos la salida porque los queremos tanto que somos tan egoístas, sabes, que no los queremos dejar ir. Y son personas que van a estar aquí siempre. Maruca está presente, Pepito está presente, tus abuelitos están presentes. Y bien dicen que los familiares, las personas que queremos y se van, no mueren si las tienes vivas en tu corazón. Y bueno, en este caso, espero que sea así con quien escuche o haya escuchado este espacio. Y te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco que haya sido en esta fecha. Qué bueno que te acordaste de eso. Y pues bueno, adelante, todo va a estar bien y todo está bien desde hoy. Muchas gracias. Y ya me voy a despedir muy raro, pero amigos, muchas gracias. Gracias, Gerard, por estar acá. Y espero que les haya gustado este capítulo que tuvo mucho sentido en Sin Sentido Podcast. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos porque es muy importante. Y bueno, pues muchas gracias, amigos, que estén muy bien y nos vemos. Hasta luego.